Buenos días. ¿Cómo amanecen este domingo? Hoy estamos aquí 22, 21, 21. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Bueno, me alegra saludarle, me alegra que podamos una vez más reunirnos y adorar a nuestro Señor. Es un privilegio y es una bendición eso, ¿cierto que sí? Dígale a la persona que está a su lado, qué bueno que has venido hoy a la casa de Dios. Dígale. Bien, y quiero que por favor usted busque en su Biblia Proverbios capítulo 26, versículo 2. Busque en su Biblia Proverbios capítulo 26. El título de la enseñanza de esta mañana es El camino a la maldición. Y no quiero que, no le va a enseñar, bueno, le voy a mostrar cómo la gente se hace digna de maldición, pero mi objetivo no es que usted se siga ese camino. Simplemente quiero llamar su atención a este tema de la maldición o las maldiciones, porque creo que de alguna forma eso está llegando a las mentes y los corazones de muchas personas. Están temiendo la maldición. ¿Quién quiere ser maldito? Nadie quiere ser maldito. El solo hecho de que le mencionen o le hablen a uno de maldición ya genera cierto temor y cierto recelo en las personas. Pero tú tienes que entender qué es lo que dice la Biblia frente a la maldición, y sobre todo que quiero que tú sepas que hay un camino que tú debes evitar. La Biblia reiteradamente utiliza la ilustración de el camino, la senda, como si fuera la vida de una persona. Entonces, cuando usted ve en la Biblia que el camino por el que debes andar, está hablando de la vida que tú debes seguir. Dice, por ejemplo, andad en el Espíritu, y uno anda en un camino está siguiendo, y entonces se está hablando de la vida. El Señor Jesús dijo en Juan 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, estableciendo esa ruta. Bueno, hay un camino para la maldición. Y yo quiero que miremos eso. Vamos a mirar un ejemplo en Israel, pero vamos a leer Proverbios capítulo 26, y vamos a entender cómo funciona esto de la maldición. Porque, hermano, hay una manera en que tú puedes evitar eso. Hay una forma en que tú puedes ser libre de la maldición. Claro, y lo primero es estar en Cristo. Pero una vez que tú estás en Cristo, debes tomar ciertas determinaciones, debes saber por dónde no caminar para evitar en tu vida maldición. Y ese es mi objetivo esta mañana. Pero oremos para que Dios sea hablándonos y que sea comprensible su palabra a nosotros. Amén. Señor, aquí estamos. Como cantábamos, entregamos nuestra vida como un sacrificio, una ofrenda agradable para ti. Y aquí estamos, mi Señor, aquí estamos. Ahora que vamos a sumergirnos en tu palabra, que seamos enseñados, que podamos aprender qué camino debemos evitar, que podamos hacerlo. Señor, por favor, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra. Amén y amén. Proverbios capítulo 26. Mira lo que dice la escritura en este versículo. Versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Volvámoslo a leer. Es muy corto, es muy sencillo, pero va a ser el centro de toda nuestra enseñanza. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Yo quiero que en primer lugar tú te fijes cuál es la realidad de la maldición. Hay muchas cosas que se dicen frente a la maldición, muchas ideas frente a ese tema. Y hay gente que ha llegado a la iglesia a hablar conmigo: pastor, vengo a su iglesia, pero es que yo me maldijeron, no sé qué, así que lo maldijeron. Y gente que la maldición generacional, bueno, una cantidad de cosas se están diciendo. Pero ¿cuál es la realidad de la maldición? En realidad, ¿cuál es el punto o qué es verdad de todo eso que se dice? Miremos antes el pasaje y entendamos. Salomón, que escribió el libro de Proverbios,
está utilizando una ilustración y la primera parte del versículo es la ilustración. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Y él está utilizando eso como una ilustración. Está diciendo de alguna manera Salomón que un ave sin rumbo nunca podrá llegar a su destino. Está diciendo Salomón que a menos de que ese pájaro sepa a dónde quiere ir, no sabrá el camino que debe tomar para llegar. De ninguna manera Salomón, y quiero que usted entienda esto, está insinuando o afirmando que los pájaros, las aves hacen una racionalización, una abolición interna. Quiero ir a tal lugar hoy, entonces voy a tomar tal camino o debo tomar tal camino. No, usted y yo sabemos que los animales se guían por instintos y ellos son los que les dicen qué deben hacer a cada momento y a cada instante. Pero Salomón utiliza eso como ilustración. Nosotros conocemos un dicho por ahí que dice: el que no sabe para dónde va cualquier bus, le sirve, ¿no? O sea, si usted no sabe a dónde debe ir, pues no va a llegar a ningún lado. ¿Sí? Usted no sabe cómo funciona, qué camino debería tomar. Si no sabe a dónde va a llegar. Ahora, esa es la ilustración que Salomón está haciendo. Ese es el punto de Salomón. Si no hay un objetivo, no hay una meta. Básicamente eso es lo que está diciendo Salomón ahí. Pero ahora él aplica eso a la maldición. Lo mismo sucede con la maldición. Y la segunda parte del versículo dice: así la maldición nunca vendrá sin causa. Fíjese en la afirmación de Salomón. La maldición nunca viene sin causa. Por lo tanto, una verdad frente a la maldición o las maldiciones es que estas no van a llegar a tu vida a menos que haya una causa que haga digna a esa persona de ser maldecida. Si un ave no sabe para dónde va, nunca llegará a destino. Así la maldición no va a llegar porque sí. Y eso es lo que está afirmando Salomón, y eso es lo que yo quiero que tú tengas en primer instancia. Muchas cosas de la maldición son desconocidas. Se imaginan muchas cosas respecto a ella las personas, pero lo cierto es que no va a llegar a menos que haya una causa para eso. La maldición no te va a llegar a menos de que tú la merezcas. Y utilizo el término merecer porque las maldiciones se merecen, no llegan porque sí. Tú te haces merecedor, o permíteme usar una palabra que a veces no usamos con respecto a la maldición, te haces digno de la maldición cuando haces algo, causas algo en tu vida que por defecto traerá como consecuencia la maldición, y entonces te haces merecedor de ella. Eso es algo que tú debes tener presente en esta mañana con respecto a este tema. La maldición no llega sin causa. No soy maldito porque sí. No soy maldito porque me llegó esto, es que me cayó. No. Hay una causa indefectiblemente que hará que eso llegue a nosotros. Se usa, por ejemplo, el término maldiciones generacionales como una manera, escuche esto, de explicar las conductas pecaminosas en la vida de personas. Entonces, es que yo soy borracho porque eso es una maldición generacional. Esa persona no está asumiendo la responsabilidad de las acciones y decisiones que está tomando, sino que le echa la culpa a su tatarabuelo, a su bisabuelo, a su abuelo y a su papá, y por eso es que él es un borracho. No, él está tomando decisiones. Y entonces, como les va mal por esas cosas, dicen: somos malditos a nivel generacional. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia que nos habla de eso, y es Ruth la Moabita. ¿Usted recuerda quién es Ruth la Moabita, no? Ruth fue la abuela del rey David, o abuela o bisabuela del rey David. Sí, bisabuela. Ella fue la bisabuela del rey David. Pero Ruth tenía una condición que la hacía maldita, era de Moab, era moabita. Y en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, se dice que ningún moabita entraría nunca a la congregación de Israel. Y dice ahí, ni siquiera después de 10 generaciones. Si había gente maldita, eran ellos. Y entonces, ¿por qué Ruth ingresó? Bueno, porque Ruth no se creyó el cuento de las maldiciones generacionales, sino que dijo: voy a tomar una decisión. Y en el capítulo 1 dice:
A donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y de ahí en adelante, Ruth, la moabita, la maldita, ahora hace parte del pueblo de Israel y es ascendente de la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Todo eso que hablamos de las maldiciones generacionales, entonces a veces se usa simplemente es como una excusa de lo que estoy haciendo, pero no asumo en mi vida. El punto central entonces en esta primera parte es que la maldición no va a llegar a tu vida a menos que tú la merezcas. A menos que haya una causa para eso, no te va a llegar la maldición. Ahora, en segundo lugar, quiero que miremos un ejemplo de esto y es el ejemplo del pueblo de Israel. Ahora vamos a ir a mirar varios pasajes del libro de Números y es la historia de Balaán, el profeta pagano que va a maldecir, es contratado para maldecir al pueblo de Israel. Bueno, así para que se contextualice usted un poco antes de leer algunos versículos. Israel sale de Egipto, va camino a la tierra prometida y de repente llega a un lugar, llega a las llanuras de Moab y el rey de Moab ve todo ese mundo de gente y se preocupa, dice: esta gente va a acabar conmigo. Y mire lo que dice en el capítulo 22 del versículo 1, voy a leer. Mire, Números capítulo 22, voy a leer desde el versículo 1. Fíjese lo que pasa con el rey de Moab, él se llamaba Balac. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Y es interesante que en este pasaje se habla de las llanuras de Moab, pero también de Madián. Entonces estaban en la tierra de las llanuras de Moab, pero eran madianitas, moabitas. Bueno, ahí había una mezcla de pueblos. Y lo cierto era que el rey Balac estaba preocupado. Pero mire lo que dice el versículo 5, como sigue la historia. Por tanto, Balac envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. El deseo de Balac finalmente era derrotar a Israel por medio de una maldición. ¿Qué hace entonces Balac? Contrata a un profeta, un hechicero, un brujo, para que le haga el trabajo. Así se llaman hoy día, ¿no? Le voy a hacer, hágale un trabajo a tal persona. Así lo llaman en la santería. ¿Sí? Hágale un trabajo a tal persona y contrata a Balaán ante la situación que se le presenta a Balac. Él recurre a la búsqueda de ¿qué? Maldiciones. Ese es el deseo que él tiene. Balac comprendió que el poderío de Israel era mucho más grande que el de su pueblo, así que la única forma de derrotarlo era hacerlos malditos. Él sabía que una vez que fueran malditos, todo el camino le quedaba expedito para destruirlos, así que busca un profeta. Ahora, los intentos de Balaán, que es lo segundo que quiero que usted se fije, fueron un fracaso. ¿Qué hizo Balac? Le dijo: si usted me los maldice, le voy a dar plata, pero harto dinero. Le va a hacer como una casa llena de ¿qué? De plata, lo que usted pida, todo para que me acabe con ese pueblo. Balaán fue, pero en ese camino se encontró con una realidad y quiero que tú le prestes atención a eso. Mire por favor lo que dice el versículo 12 del capítulo 22 de Números. Entonces dijo Dios a Balaán: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La realidad con que se encontró Balaán y con que se encontró Balac era que el pueblo de Israel no se podía maldecir por una simple causa, era que bendito. Y entonces
no había ahí forma de penetrar eso, pero aún así Balaam lo intentó, hizo su mejor esfuerzo. Y mire lo que dice, por ejemplo, el capítulo 23, el versículo 7 y 8. Dice: y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra o condena a Israel. Y hay una pregunta en el versículo 8: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado o ha condenado? Fíjese, el primer intento de Balaam termina con esta declaración: ¿cómo voy a maldecir a uno que es bendito? ¿Quién va a condenar al que Dios no ha condenado? Siguiente intento, versículo 18, dice: entonces él tomó su parábola y dijo, segundo intento de Balaam: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Fíjese, fue contratado para maldecir, pero dice: ese pueblo está más bendito que no se le puede quitar la bendición para maldecirlo. No se le puede hacer absolutamente nada a ese pueblo. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 21: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y quiero resaltar algunas cosas importantes que se pueden aplicar a nuestra vida. A veces hay temor a las hechicerías que puede hacer la gente, ¿no? Hay miedo en la mente y en el corazón de las personas. No, es que si hay tal persona y mi vecina es una bruja. Bruja de verdad, no porque usted le caiga mal y le digas que esto es como una bruja. No, es brujas de verdad. O hay esos negocios en donde está el indio amazónico que vive en los 3 ríos debajo de no sé qué, si sé cuánto, y entonces le hace una chucusisica y no sé qué rara, y entonces la gente empieza a tener miedo. Pero cuando tú lees este pasaje que habla de Israel, tú empiezas a tener otra de las verdades frente a la maldición y la bendición. Solo Dios es el que bendice, o solo Dios es el que permite la maldición en la vida de una persona, o de una nación, o de un pueblo. Y vuelvo a repetirlo para que tú lo tengas claro: solo Dios es el que puede bendecir, o solo Dios es el que puede permitir la maldición en la vida de un pueblo, de una nación o de una persona. Eso dice acá. En segundo lugar, una vez que tú estás en Dios y eres amado por Dios y escogido por Dios, no hay maldición contra ti. Escuche eso y afirme su corazón en esta verdad. Una vez que tú eres amado por Dios y escogido por Dios, no hay maldición que pueda contra ti. Entonces la pregunta que hay que hacer es: ¿en quién estás tú? Si tú no estás en Dios, ahí sí, pues amárrese los pantalones fuerte, pero si usted está en Dios, tranquilo, porque dice ahí: no hay agüero contra Jacob, ni hechicero, ni rezo, ni menjurje, ni nada de esas cosas contra Israel. ¿Tú comprendes esa verdad? Si tú comprendes esa verdad, entonces dejarás de permitir que el temor, que todas esas cosas raras entren a tu mente y dañen tu corazón. Porque el que es amado por Dios es bendito, es protegido. ¿Quién defiende a los escogidos de Dios? Dios mismo. Dice la Escritura: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un versículo uno de los versículos más hermosos que yo puedo encontrar en la Biblia, que me encanta a mí particularmente, está en Romanos capítulo 8, y es el apóstol Pablo hablando. Dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y él, ¿quién? Dice: ¿quién? Y empieza a enumerar cosas que están en la tierra, cosas de la naturaleza,
cosas que están en los cielos, cosas espirituales, y concluye diciendo: nada nos podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, hermano, hablando en este asunto de la maldición, tú tienes que tener presente que una vez que tú estás en Cristo, no hay maldición que pueda contra ti. Podrán haber a tu alrededor una cantidad de brujos y brujas y echarle, yo no sé qué menjurjes echan, eso que le cogen, por película sabe uno, que le cogen un pelo, una uña y lo muelen, y con bigotes de ratón, con mocos de ogro. ¿Qué mal le metemos así? Cosas raras, usted piense. Y entonces, le cogen la foto y que un muñequito y que lo van a chuzar. Usted tranquilo, que con el que está en Dios, nada de eso pasa. Amén. El que está en Dios es protegido por Dios mismo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. ¿Y quién puede contra el ángel de Jehová? Nadie, hermano. Nadie. Es más, los que tienen que tener miedo son ellos. Ese es cristiano. Llegó un cristiano, qué problema. Se les va a dañar el negocio, se les va a romper todo. Recuerde la historia de Pablo. Llegó a una ciudad y había una hechicera, una que estaba endemoniada, y entonces ese espíritu le hacía conocer ciertas cosas, y ella empezó a molestar a Pablo, se metió con el que no debía, y Pablo le dijo: sale de ahí, fuera, y quedó libre, y se acabó. Porque los hijos de Dios tenemos el poder absoluto de nuestra parte. Amén. Dios camina con nosotros, dice la escritura, como poderoso gigante. ¿Quién nos podrá detener, hermano? Entonces la pregunta aquí es: ¿en quién estás tú? Si estás en Cristo, tranquilo. Si no estás en Cristo, y sigamos mirando la historia de Israel. Vamos a ver ahora la astucia de Balaán. Y mire el capítulo 31 de Números, y vamos a leer el versículo 15 y 16. Números capítulo 31. Y dice así: y les dijo Moisés. Bueno, resulta que el capítulo 31, el título del capítulo 31 es Venganza contra Madián. Y entonces Dios le dijo a Moisés: ve y destruye a los madianitas que los hicieron a ustedes fracasar en todo el asunto de Baal Peor, en toda esa circunstancia. Y entonces, después de esa guerra, vienen estos versículos que voy a leer, versículos 15 y 16. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. La astucia de Balaán consiste en esto: él se dio cuenta de la relación que había entre el pueblo de Israel y Dios. Dios había establecido un pacto con Israel y les dijo: ustedes serán mi pueblo, serán mi especial tesoro, y yo haré de ustedes una nación santa, yo haré de ustedes un pueblo escogido, y los voy a cuidar y los voy a proteger. Balaán se dio cuenta de eso y dijo: contra esta gente ni rezo ni menjurje, nada funciona. Pero se dio cuenta que si fracturaba esa relación, inmediatamente la maldición iba a llegar acá al pueblo de Israel. Recuerda que hace un momento le dije a usted que es Dios quien bendice, o Dios quien permite que la maldición llegue sobre la vida de una persona o de un pueblo. Balaán se dio cuenta de eso y dijo: si yo rompo esa relación de pacto que tiene ese pueblo con Dios, serán malditos. Y no serán malditos por otra cosa o por otra causa o por otro, sino por Dios mismo. Él mismo se va a encargar de acabar con ese pueblo. ¿Y qué hizo Balaán? Entonces le dijo a Balac: Balac, maldición no podemos. Escoja las mujeres más bonitas de su tierra, me hace el favor y las coloca así con ropa chiquita, como las de los videos de reggaetón, y las pone a moverse sensualmente al frente de los israelitas. Y ellas deben procurar que ellos caigan en sus redes. Una vez que ellos caigan en sus redes, ellos van a pecar, porque ellas deben decirle: ahora que eres mi vida, mi amor, adoremos a Baal. Y cuando ese pueblo adore a Baal, usted va a ganar la guerra. Y efectivamente eso pasó. Las mujeres se fueron con ropa chiquita, y estos hombres se les fueron los ojos, cayeron en pecado,
y la mortandad, la maldición vino al pueblo. La astucia de Balaán no fue buscar una maldición porque sí, sino fue llevar al pueblo a romper la relación que tenía con ¿quién? Con Dios. ¿Cómo lo hizo? Pecado. Pecado. La consecuencia finalmente fue que el pueblo fue maldito por Dios, muchos murieron, muchos fueron asesinados. Fines, uno de los nietos de Aarón, hijo de Eleazar, dice la historia, que cogió una lanza y fue y asesinó a un hombre, a un jefe de las tribus de Israel, que estaba cometiendo fornicación con una mujer madianita, y lo atravesó, dice, por el vientre. A los dos los mató. ¿Por qué llegó esta situación en Israel? ¿Quién causó esta circunstancia? ¿Por qué ahora eran malditos? La maldición de Israel no vino por causa de un rezo o por causa de una menjurje raro o del abracadabra o del no sé qué o de Harry Potter. No, la maldición de Israel vino por causa del pecado, hermano. Pecado. Una vez que Israel pecó, toda la maldición vino sobre ellos. Y escucha esto. Deuteronomio capítulo 28 habla de las bendiciones de la obediencia y luego sigue maldiciones de la desobediencia. El pueblo de Israel, al mismo tiempo que entró en pacto con Dios, al mismo tiempo que entró a ser el pueblo escogido, aceptó la letra pequeñita. Bueno, no tan pequeñita porque en realidad son más las maldiciones que las bendiciones de la obediencia, son más el número. Y él aceptó eso, dijo: sí, yo te voy a obedecer y tú serás mi Dios. Y Dios dijo: ah, bueno, el día que tú me falles, yo voy a destruirlos, yo voy a hacer que las 10 plagas de Egipto vengan sobre ustedes, sus mujeres dejarán de dar a luz, su tierra parecerá, y dice así el libro de Deuteronomio, su tierra será abajo como hierro y arriba como bronce, no les servirá para nada. Ustedes sembrarán los olivos, pero no podrán echarse aceite. Ustedes van a sembrar allá cereales y no van a poder comer de ellos. Ustedes van a ir a la guerra y 2 harán que ustedes salgan corriendo. Ustedes pedirán prestado y ustedes serán la cola, nunca más la cabeza. Las maldiciones para el pueblo de Israel estaban por el pecado. Balaán se dio cuenta de eso. Era muy sencillo hacer que Israel dejara de estar en la bendición, que no le entrara absolutamente nada. Mire, es increíble cómo Balaán conocía cómo funcionaba todo este asunto de los sacrificios. Vaya, hace 7 altares, ofrece 7 bueyes, ofrece todos los animales, hace todo perfecto para maldecir y ruega a Dios: este pueblo, a ver, maldigámoslo, pero no lo logra. 1, 2, 3, 4 veces lo intenta, no lo logra, porque el pueblo estaba bajo el pacto de Dios. Y quiero que tú entiendas esto: una vez que nosotros estamos bajo la gracia de Dios, nada te va a dañar. Pero tú salte de ese pacto de gracia y la maldición va a llegar a tu vida. No es porque sí, no es porque, ay, no sé, me cayó, es que, ay, no, es por causa de las decisiones que tú estás tomando. Ese es el camino a la maldición, y quiero que detallemos un poco esto más en tercer lugar. Miremos un poco eso y mira, mientras tú estés caminando en la voluntad de Dios y estés andando en el temor de Dios, siempre estarás en la senda de la bendición. Vuelvo a repetir eso. Mientras tú estés andando, caminando en la voluntad de Dios y andes en el temor de Jehová, la senda de la bendición será tu vida. Cuando alguien no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, se está trayendo ira, maldición a su vida. Tantas cosas que nosotros tenemos que hacer, tantas decisiones que nosotros tenemos que tomar, pero muchas de esas las tomamos no siguiendo la voluntad de Dios. Pues eso te va a acarrear maldición, hermano.
te va a acarrear dolor. Si tú no andas en el temor de Jehová, y eso hablábamos esta semana, el día miércoles en la enseñanza, ¿y qué es andar en el temor de Jehová? Pues santidad, vivir en santidad. Si tú no aprendes eso, vas a experimentar maldición, hermano. Vas a llorar, vas a lamentarte, vas a empezar a pensar, no sé yo qué hice, yo no me merezco. Pues hermano, estás andando fuera de la voluntad de Dios o no andas en el temor de Dios, pues de razón. ¿Para qué buscas más lejos? No, es que no estás haciendo las cosas como dice la palabra de Dios que debes hacerla. Recuerde Proverbios capítulo 26 versículo 2. La maldición no viene sin causa. Entonces tú no puedes pensar que, ay, yo no sé, esto me cayó porque no. Si tú andas en la voluntad de Dios y en el temor de Jehová, estás en la senda de la bendición. Eso es una realidad, mi querido hermano, que tienes que entender. Pero si te alejas de la voluntad de Dios o abres la puerta al pecado, estás en el camino de la maldición. Mira, hay un versículo en la Biblia, y esto quiero que me sirva como ilustración. Dice: el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que ahorra poco a poco se enriquece. Ese está en el libro de Proverbios. Y hay gente, y hoy día hay gente que quiere hacerse rica no conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es la riqueza conforme a la voluntad de Dios? El que ahorra poco a poco se enriquece. Así que la fortuna no llega de la noche a la mañana. Pero yo he escuchado de gente que estando en la iglesia, escuchando el mensaje, escuchando la palabra de Dios, ven una oportunidad económica. Mire, esto le ha pasado a gente cristiana. Bueno, yo pongo en duda que sean cristianos, pero bueno, gente que va a la iglesia. Y escucharon una oportunidad económica. ¿Qué decía la oportunidad económica? Venga, hágame un favor. Es que yo tengo un amigo allá en Europa, en España, en Alemania, en Holanda, o en Estados Unidos, y lléveme esta maletica. Yo le pago todo y antes conoce. Y cuando usted llegue, le va a entregar tanto dinero y se lo ponen en dólares. Usted sabe de qué le estoy hablando, ¿no? Llevar droga. Y ellos están en una situación económica difícil, y hay unos que ni siquiera es una situación económica difícil, simplemente les toca trabajar y esforzarse y aprender a ahorrar, pero no quieren ahorrar, no quieren esforzarse. Si es más fácil irse de 5, 10 horas en un avión, estar allá 5 días, entregar la tal maletica y devolverse, y ya tiene tantos dólares en el bolsillo. El que ahorra poco a poco se enriquece, pero el dinero mal habido pronto se acaba. ¿Sabes cuál ha sido la consecuencia de ellos? Gente en la cárcel, en otro país, llorando después para que los regresen a su tierra. Ahorita hay muchas de esas oportunidades. Yo veo una en YouTube, me sale la propaganda. Entonces sale una persona con unas hojas ahí y dice: estas son las escrituras de un apartamento que renta tanto, y las rompe para decir: podemos ganar más plata, más fácil. Otros son más directos: me gané tantos dólares solo por estar 15 minutos o una hora en internet o no sé qué. El dinero mal habido pronto se acaba. Si tú no andas en la voluntad de Dios, después vas a llorar porque tu economía esté mal. ¿Sí me estás escuchando? Y ay, ¿yo qué hice? Yo soy maldito. No, usted no anda en la voluntad de Dios, hermano. Punto. Ahorre, trabaje, esfuércese poco a poco, y así es que se enriquece la gente que está en la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero como eso no le gusta a las personas. Otro ejemplo que es reiterativo, pero toca seguirlo diciendo: si la gente no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios en cuanto a con quién se van a casar, después van a estar lamentando eso muchos años de su vida, y van a decir: ¿yo qué hice para merecer esto? Y dan ganas de decirle: pues fue muy inteligente para escoger. No lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, pues de razón: ay, es que yo qué hice para merecer esto.
Si tú andas en la voluntad de Dios y si andas en el temor de Jehová, estás en la senda de la bendición. Pero si no andas en la voluntad de Dios y si no andas en el temor de Jehová, permites pecado, abres puertas para la pecaminosidad en tu vida, estás en el camino a la maldición. Está fácil de entender, ¿cierto? Está muy sencillo, no quiero ponerme con cosas más extrañas, pero así es. Ahora, ¿y por qué el pecado es el camino más directo a la maldición? ¿Por qué estar en contra de la voluntad de Dios es el camino para estar en maldición? Pues por una sencilla razón, ya lo mencioné, porque Dios es el que bendice. Y si tú no estás en la voluntad de Dios, pues ¿qué te va a bendecir Dios? Aún así, en su misericordia, Dios permite que los que hacen cosas mal parece que les fuera bien, pero no es porque ellos estén haciendo las cosas bien y haya un camino diferente para ser bendecido. No, es la pura misericordia de Dios. Pero eso se acaba. ¿Por qué el pecado es el camino más directo para la maldición? Lo dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, no hay más. Peor maldición que morir no hay. Y si tú le abres la puerta al pecado en tu vida, estás en el camino a la maldición y te haces inmediatamente enemigo ¿de quién? De Dios. Y Él no es una estatua, Él es el Dios vivo. Y es fuego consumidor. Y cobrará venganza de aquellos que pecan. No hay otro camino diferente a la maldición. Tú abres una puerta al pecado y ahí estarás. Mira, toda la raza humana entera está bajo la maldición. Toda la raza humana era merecedora de la ira, del juicio, del castigo divino. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo amado para liberarnos de la maldición. Gloria a Dios, a nuestro Señor por eso. Y por lo tanto ahora tú eres libre de esa maldición, porque ¿quién la pagó? Él. ¿Quién la llevó sobre su propia carne? Él, nuestro Señor Jesús. Por eso tú debes estar en Cristo para ser libre de la maldición. Pero te sales de Cristo y vas a estar en la senda de la maldición. Y no hay que buscar más causa para eso. No hay que buscar más camino para eso. Mira, hermano, tú puedes empezar bien en las cosas espirituales. Tú puedes empezar bien en el camino de Dios. Puedes ir avanzando, puedes leer la Biblia. Pero abre tú una puerta al pecado y vas a hacerte responsable, vas a hacerte merecedor de maldición en tu vida. Vas a llorar y te vas a arrepentir luego de eso, y van a quedar las consecuencias de esa pésima decisión en tu vida. Ya habrás restaurado tu relación, pero quedarán consecuencias. Dirás, ay, ¿y por qué? Pues porque hiciste mal, porque el pecado trae una consecuencia y es la maldición, es la ira. Por eso debes cuidarte del pecado, y mucho, ser riguroso con eso. Porque así es como la maldición empieza a hacerse real en nosotros. Esa es la causa más grande en tu vida de la maldición, el pecado que tú permites. ¿Sabes qué piensa la gente? Las personas normalmente buscan la causa de sus maldiciones afuera. Es que las energías de esta persona. Es que la hechicería que me hizo la no sé quién. Hay gente que ha llegado a decir, no, es que pastor, ayúdeme, es que esa vieja me tiene rezado y yo no sé yo qué hago. Ellos están buscando las causas de sus maldiciones. ¿Dónde? Afuera. Y no se dan cuenta que están en sus propias decisiones y conductas, en las cosas que ellos mismos han hecho. Ahí están. Están como están porque ellos mismos han tomado decisiones que los llevan a estar donde están. Y tengo que preguntarte directamente, ¿qué estás haciendo para merecer la maldición? Y nosotros a veces jugamos con eso. Se ha visto que hay gente que estamos todos entendemos que uno no debe tener un animal salvaje. ¿Sí ha escuchado eso, no? Un animal salvaje en la casa
Usted sabe eso, ¿cierto? Sabe esa verdad. Pero hay gente que le da por tener un chimpancé. ¿Saben? Esos son los chimpancés, ¿no? Los chimpancés dicen que son muy inteligentes. Y entonces los entrenan y ellos les enseñan cosas para que se puedan como comunicar y algo muy conductista. Entonces si yo te doy un banano, tú haces esto y el animal aprende y no sé qué, sí sé cuánto. Y así somos nosotros con el pecado. Nosotros sabemos que no debemos darle rienda suelta al pecado, que tenemos que mantenerlo a raya, no permitir ni esto al pecado. Pero somos como los que compran y tienen un chimpancé en la casa. Ay, pero uno lo enseña. Ay, eso uno lo entrena y ya. Ay, eso. Y por allá en los años 80, 90, en Estados Unidos, una señora tenía un chimpancé. Yo no sé qué bicho le picó al animal ese, pero cuando ella llegó a la casa, ese animal la mató, le arrancó los dedos, la cara. Llegó la policía y también un policía cogió ahí, porque esos animales cuando están bravos son más fuertes de lo que somos nosotros. La pregunta es, ¿y quién la mandó a tener un bicho de esos? ¿Cierto? Es que se ven tan bonitos el miquito. Usted no juegue con el pecado, porque él un día se va a levantar y va a tomar el control. Es más, cuando tú piensas que lo controlas, él se está riendo. Yo tengo el control. Y qué bueno que tú pienses que lo tienes. No juegues con el pecado, porque ahí empiezas a hacerte merecedor de la maldición. Y después no preguntes, ¿y por qué? No juegues con el pecado. No juegues. Evítalo. Cúbrete. Mantén tu vida en la senda de la bendición. Dice el libro de Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe cómo la luz de la aurora? ¿No? Se levanta a las 5:30 de la mañana y empieza a ver como un rayito empieza, poco a poco. Y cuando llega el cenit, que es a las 12 del día, que está ahí pleno, dice la Biblia que así es la senda ¿de quién? Del justo. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego sigue diciendo el versículo, pero el camino de los malos no es eso. Siempre va hacia abajo. Es totalmente contrario. Ellos creen que van para arriba, pero no van para ¿dónde? Para abajo. ¿Tú cuál camino quieres? ¿El camino a la maldición o la senda de la bendición? ¿Cuál quieres? Eso es lo que tú tienes en este momento que preguntarte, porque ahí está todo el asunto. Usted dice, ay, ¿por qué mis hijos están así? Es que somos malditos. No, piense, ¿yo qué hice mal? ¿Qué estoy permitiendo en mi casa para que mis hijos sean lo que son? ¿Qué libertad les di? ¿Por qué ellos están de esta circunstancia? Piense, ¿por qué mi matrimonio está en esta situación? ¿Yo qué he permitido para que mi matrimonio llegue hasta este punto? ¿Qué he permitido? No le eche la culpa a los demás, no le eche la culpa, es que me casé con ella y por eso es que me va mal. No, es preguntico, yo que estoy aquí. O ellas dicen, es que me casé con este, y habiendo mejores. No, ya ese es su esposo. ¿Qué está haciendo usted que hace que esa relación esté como está? ¿Qué está haciendo usted? Deje de mirar afuera, mire usted aquí. ¿Qué está haciendo mal? Cambie, corrija. Y la palabra de Dios es fiel. Y dice también el libro de Proverbios que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y si tú eres capaz de reconocer lo que estás haciendo mal y cambiarlo, créeme, obtendrás la misericordia de Dios y tu vida empezará a cambiar. Quedarán consecuencias, sí, algunas no tan chéveres, pero tu vida empezará a cambiar, porque estás andando en la voluntad de Dios. Estás andando en el temor de Jehová. ¿Quieres eso para tu vida? Revísate, hermano, revísate. Oremos a Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y nosotros no queremos estar en el camino de la maldición. No, de ninguna manera. Pero fallamos. Somos tan simples. Queremos jugar con el pecado, pensando que no va a traer una consecuencia.
Jugamos con cosas que están mal, pensando que no nos van a afectar, y no nos estamos dando cuenta que nos estamos alejando de tu voluntad, de tu misericordia, de tu amor, y nos estamos haciendo merecedores de la maldición. Señor, por favor, perdónanos. Ayúdanos a ser radicales, a entender que si estamos en ti, nada podrá ser el enemigo. Tú nos guardarás de cualquier ataque, nos sostendrás en tu mano. Ayúdanos entonces a permanecer firmes, a día tras día temer a tu nombre, Señor, y no pecar, andar en santidad. Por favor, Padre, ayúdanos, te lo suplico, te lo pedimos, Señor. Y mira, y si tú has caído en la cuenta de que has actuado mal, de que la situación que hoy estás experimentando se debe a la cantidad de cosas que has hecho mal, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Todavía hay esperanza, todavía hay una oportunidad de que esta situación sea cambiada. ¿Por qué? Porque tú eres muy merecedor de eso. No, por Cristo nuestro Señor, que murió por nuestros pecados y pagó el precio de nuestra maldición. Él la llevó sobre sí mismo. Y si te acoges a Él y acudes a Él, habrá misericordia. Todavía hay esa oportunidad. Arrepiéntete. Señor, guárdanos, por favor. Y ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos. Yo quiero estar en la senda de la bendición. Yo quiero estar entre los que son tus hijos y siempre están benditos. Guárdanos, Señor. Guárdanos, guarda nuestros pies. Te lo pido, Padre Celestial, por favor. Guárdanos, mi Señor Jesús. Guárdanos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Da sabiduría a mis hermanos, da sabiduría para que puedan discernir esas cosas que deben ser cambiadas y corregidas en sus vidas. Dales entendimiento, Señor, por favor, dales ese entendimiento. Y ayúdanos, Señor. Te lo suplico, ayúdanos, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Y denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bueno, fue muy claro lo que hablamos hoy, ¿cierto? Evita el pecado y se evita la maldición. Amén.